Hola a todos, bienvenidos a Turistealo, nuestro programa acerca del fenómeno turístico y la realidad local del turismo. Hoy, miércoles 28 de septiembre, tenemos el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal de la Información. En este día cumplen un papel muy importante los procesos de musealización y preservación de la información cultural, y por ello tenemos aquí con nosotros a Isabel Sánchez Duque, nuestra compañera del área de turismo que gestiona el Quijote Box. Buenos días, Isabel. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. A mitad de semana, no estamos mal. Bueno, este fin de semana les tenemos que decir a nuestros oyentes, nos hemos inflado a trabajar, hemos ido a Fercatur. ¿Y qué tal ha salido? Pues se puede decir que excelente, o sea que ha sido una feria donde Pedro Muñoz ha tenido una presencia estupenda, ha sido muy bien acogido, y la visibilidad que se ha dado de Pedro Muñoz y de sus productos con la marca de calidad, pues yo creo que ha sido resultados de 10 o un poquito más, ¿no? Teníamos 3 objetivos iniciales y gracias a la importancia que ha tomado el sello de selección pedroteña hemos conseguido superar todas las expectativas, así que creo que nos merecemos un aplauso para nosotros. La musealización, Isabel, háblanos un poco del proceso que llevaste a la hora de catalogar el Quijote Box y cómo se suelen llevar estos procesos. Bueno, normalmente cuando se realiza una musealización de un espacio, lo primero que hay que hacer es ver qué contenido es el que se va a dar a ese espacio y sobre todo luego cómo ese contenido se le va a difundir y divulgar para que llegue al visitante, ¿no? Al que consume ese centro o bien museográfico o musealístico, dependiendo de cómo lo queramos llamar. En el Quijote pues se siguió un poco el proceso normal de una musealización. En un principio hay que hacer un inventario de los materiales que va a incluir el centro, ¿no? Pues hicimos durante un año y pico primero todo lo que se recibió, en este caso era la colección Zunzunegui, y se hizo un inventario. En ese inventario lo que se hace es estudiar e investigar cada pieza que contiene el museo. Gracias a la gran colección de Zunzunegui, ¿cuántas piezas alberga el Quijote Box en total? A ver, a nosotros nos llegaron unas 845 piezas hace 6 años y en la actualidad hemos superado esa cifra porque hemos tenido donaciones posteriores y entonces ahora estaremos en 900 y algo más o menos, o sea que vamos incrementando, sí, vamos incrementando. Es muy importante la presencia del Quijote Box en nuestra localidad, ya que nos da acceso a ser una localidad cervantina. Es algo que durante mucho tiempo se ha deseado y que ahora tenemos por firme derecho gracias a esta labor. Sí, a ver, perdona que te interrumpa, pero sí, porque además somos cervantinos por algo nuestro exclusivo y no entramos en ninguna lucha que tienen los demás, ¿no? Entonces eso también nos posiciona como un lugar de obligada visita y uno de los sitios más interesantes a nivel cervantino de la comarca. O sea, una diferenciación muy grande, muy clave en el entorno en el que nos encontramos, ¿verdad? Sí, bastante. También en este espacio realizas la pieza del mes, una tertulia en la que los visitantes pueden disfrutar de una obra en su profundidad. Háblanos un poco de... Sí, bueno, el Quijote, como siempre, tiene la colección permanente, que es lo normal, que siempre que va está ahí, está expuesta, pero claro, no es suficiente a la hora dentro de la interpretación de la colección, inclusive para que el visitante le hagas atractivo y que te pueda visitar más veces, porque claro, si ves siempre la permanente y no cambias, pues como que dices, ya he vivido una vez, ¿por qué tengo que ver más? Pero hay que conocer un poquito más los fondos. Entonces, la pieza del mes se hizo con esa intención. Es decir, el Quijote pues, es un espacio vivo y hay que ver cómo es un espacio vivo. Pues conociendo diferentes obras que normalmente están guardadas, entonces lo que hacemos es dar la visibilidad y enseñarlas. Entonces cada mes, bueno, un mes y medio más o menos, las vamos cambiando, entonces cada mes puedes ir conociendo un poquito más la colección, ¿no? Hace poco, de hecho, me hablaste que realizaste una y que había salido muy bien, ¿no? Háblanos de Sí, luego, claro, eso culmina la pieza del mes con las tertulias. Esto es un poco en honor a Zunzunegui, porque un pequeño homenaje que se le hace. El motivo, porque Zunzunegui cuando inicia su colección, cuando está desarrollando su colección, él le gustaba mucho el tema de compartir conocimientos, ¿no?
y una de las cosas que hacía era, en su casa, esas reuniones cervantinas, a través de la obra de Cervantes, esas tertulias. Entonces, un poco en homenaje a él se hace un comentario de los libros que se están exponiendo. También nos permite charlar sobre diferentes temas que nos lleva la obra en sí. Y porque claro, son ediciones del Quijote, pero cada una son de una cronología diferente, un país distinto, una edición de una manera distinta, entonces claro, siempre vamos a tener algo diferente que contar. Y la verdad es que esta última, la última hemos realizado hace 2 semanas, ha sido muy interesante porque cada vez vamos incrementando más gente, entonces se va consolidando y gusta, o sea que al final es un producto que va gustando. Sí, que creo además que el Quijote Box ha superado una expectativa muy importante, y es el hecho de que tras la situación COVID, con todo lo que se han resentido el turismo en general, ha conseguido mantener esa afiliación de las personas que asisten y mantener el mismo nivel de asistencia y de participación por parte tanto de la sociedad local como turistas que se acercan de lugares cercanos a esta serie de eventos. Con lo cual es algo a tener muy en cuenta. Sí, la verdad es que sí, de hecho, con el parón COVID ha sido todo pues bastante duro, porque todo lo que teníamos pues ha costado mucho no mantener, ya que remontar, y al final el Quijote pues se está viendo que es un espacio fuerte, ¿no? Porque bueno, pues hemos conseguido fuerza y encima hemos elevado la asistencia de público, entonces yo creo que ha salido fortalecido casi más que como otros espacios que les está costando un poco más, ¿no? Además, tenemos que contar que el Quijote Box es súper joven, este año ha cumplido 5 añitos. 5 añitos. Contando además que 2 de ellos prácticamente están afectados por la situación COVID. 3. El posicionamiento en el que se encuentra es muy bueno para su corta edad. Sí, la verdad es que sí, es por eso que nos sorprende que es un espacio al final fuerte, ¿no? Que tiene, pues eso, tiene una fortaleza que sorprende. Y sobre todo porque es muy joven, o sea, es normal que nuestro recorrido pues cueste porque estamos recién nacidos, por así decirlo. Esta semana hemos tenido un total de 5 personas en la oficina de turismo preguntando específicamente por elementos cervantinos, y según tengo comprendido también has tenido otra serie de llamadas para la apertura y enseñar el espacio. Sí, y de manera sorprendente en Fincatur también nos han preguntado directamente por el Quijote Box, exclusivamente también. En primer lugar íbamos a presentar en Fincatur exclusivamente el centro de interpretación, pero viendo el interés del público hemos tenido que informar del Quijote Box, que al parecer está ganando un gran reconocimiento a nivel regional y buscaban información estos visitantes de la feria, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sorprendido que preguntaran, sin tener ningún tipo de información previa, que preguntaran por nuestro espacio. Entonces, bueno, pues yo creo que... Es otro de esos logros extra que hemos conseguido en a ver, también es cierto que durante estos 5 años, pues la labor también desde el ayuntamiento está también un poco volcándose un poco también en intentar darle esa visibilidad, porque ahora ser un espacio joven, pues claro, necesita como un empujón mayor, ¿no? Y ahí vamos poco a poco. Aparte del Quijote Box, Isabel, yo sé que tienes un currículum excelente en el mundo cultural y patrimonial. Gracias. Quería preguntar acerca de cómo ves la realidad turística en este ámbito en la actualidad. ¿Cómo ves el turismo cultural y cómo lo enfocarías? Porque yo he tenido muchas discusiones en mi universidad, ya que parece que haría falta una pequeña subdivisión dentro de turismo cultural, porque si no, prácticamente todo se convierte en turismo cultural, no hay una buena diferenciación y me da la impresión de que al final todo es una amalgama difícil de comprender. A ver, hay un problema que parece ser que siempre que el turismo cultural se asocia al turismo interior. Eso es así. Siempre diferenciamos, no, es que el turismo de sol y playa no es turismo cultural, y el turismo de interior sí es turismo cultural. A ver, claro, el problema es que hay que definir qué es turismo cultural. Exacto. Porque claro, dentro de cada uno, cultura puede ser todo. La cultura de viajar y de estar descansando en la playa o de observar. Entonces, claro, ¿a qué nos referimos con turismo cultural? Claro. Normalmente lo suyo sería asociarlo a cuando se está interpretando patrimonio cultural, es decir, tanto patrimonio tangible como el intangible.
vamos acotando un poco para ir dando explicaciones. Por ejemplo, patrimonio arquitectónico, monumentos, un castillo, claro, una torre, una iglesia, eso intangible, sería una costumbre, un festival, una fiesta como el Mayo Manchego. Exacto, entonces eso sí que sería, yo, desde mi punto de vista, el patrimonio cultural. Cuando estamos interpretando patrimonio, o sea, el turismo cultural, perdón, cuando estamos interpretando patrimonio que tenemos la necesidad de conservar y de divulgar. Entonces, claro, ahí sí estás explotando recursos de espacios que ya han tenido siempre una dinámica cultural, entre comillas. Has abierto justamente un matiz que me habría hecho mucha falta en la universidad. Sí. el matiz de la intencionalidad de la interpretación. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de discusiones con mis profesores era, es que por ejemplo que vengas a Pedro Muñoz y que un vecino te invite a comer a su casa es un elemento cultural. Sí. Porque la hospitalidad del pueblo implica un elemento de costumbre y un elemento de comportamiento humano. Y al final, que se puede considerar cultural. Y no me sabían dar ese matiz de la interpretación. El hecho de, igual, si te invita, no es en sí turismo cultural, ahora si te invita y aparte, por ejemplo, te enseña a cocinar, que ya es una experiencia, te enseña la fiesta del Mayo Manchego desde la perspectiva local, ya es otro matiz muy distinto. Claro, es que el turismo cultural es que va acompañado de la interpretación. Ahí es ese matiz es la clave, ¿no? Es el clave para decir sí, es turismo cultural. Cuando no va acompañado de esa interpretación, es turismo, y puede ser interior, en el sol y playa, da igual, o la montaña, me da igual. Pues desde aquí, universidades del mundo, apunten. Los chavalitos tenemos dudas y necesitamos solventarlas así. Necesitamos conocer esas pequeñas diferencias, ya que también... Una palabra raro, ¿eh? El turismo en general, además, es una ciencia relativamente joven, si la comparamos con otras ciencias como la economía o como la sociología. Sí, a nivel de universidad sí, a nivel de práctica académico. no. A nivel académico, claro. Al nivel de práctica, no, a nivel de práctica tiene... Toda la vida se ha hecho turismo. Diferentes formas de comprenderlo, pero toda la vida se ha viajado. En realidad no se ha podido acotar, es imposible acotar el ser humano sin el desplazamiento. Y en cuanto existe el desplazamiento... de hecho, una de las primeras rutas turísticas es el Camino de Santiago. De las primeras, ¿no? De las primeritas, así que imagínate cuánto tiempo tiene. Isabel, ¿quieres compartir algo en especial con nuestros visualizadores, oyentes? Pues no lo sé, o sea, ya como veis aquí podemos estar hablando horas y horas y horas. También quería comentarte una duda acerca del uso patrimonial de los elementos turísticos. Siempre existe la duda o la problemática entre el camino industrial del turismo y el camino preservador del turismo. Y esto da situaciones complejas, como por ejemplo podemos tener la ciudad de Petra, que acaba limitando el acceso a personas por su degradación. ¿Cuál es tu postura acerca de la degradación? ¿Cómo emplear el turismo como una buena herramienta? A ver, y más yo que vengo del área de arqueología, entonces el turismo arqueológico es uno de los hándicaps que tenemos nosotros ya como arqueólogo, y luego si quieres a difundir, ¿no? Siempre nos lo hemos planteado, nos interesa poner en valor un yacimiento arqueológico y que lo vea el público. Por ejemplo, Egipto con las pirámides es un gran ejemplo, porque a ver, sí se puede hacer, pero todo con su debido cuidado. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que eso lo tengan las generaciones futuras. Yo, cuando hablamos, claro, como lo hablas como industria, los beneficios no tienen que ser inmediatos, tienen que ser a largo plazo. Es decir, yo prefiero que venga poca gente que mucha. Por eso yo entiendo las restricciones y lo veo necesario. Apostando más por un turismo de calidad. De calidad, siempre. Pero en todos los sitios tenemos que ese es el objetivo. Porque además yo quiero que la gente lo conozca y esa persona lo va también a difundir, es como una cadena, y lo va a cuidar. Porque yo enseño algo, porque estoy creando, como poniendo semillas a futuros cuidadores de ese patrimonio. Ese beneficio intangible, que es el conocimiento de la población, el valor que le aporta a la población. Claro. Y bueno, también desde el punto de vista de la industrialización, como comentábamos el otro día,
Ahora se habla mucho de turismo sostenible. Bueno, es que debería ser una característica básica del turismo. No hay que decir, es que hacemos turismo sostenible. No, eso va ya de base. Claro. Que cuando tú explotas un recurso ya va a ser sostenible porque tú tienes que mantener ese recurso, te tiene que durar en el tiempo. Claro, pero justamente entonces no hay que decirlo. Justamente en España, al venir de todo lo contrario, la segunda mitad del siglo XX, la explotación del turismo de masas, el consumismo, de acercar el turismo más a la producción masificada. Por eso creo que se le da tanta importancia ahora, porque se requiere de ese cambio el regreso del uso normalizado de los bueno, recursos. desde los años 90 ya esto está, Sí. a finales de los 80-90 ya está, es la dinámica siempre que se ha buscado en el turismo aquí en nuestro país. Lo que pasa que siempre luego el problema que esa es la teoría y cuando lo intentas aplicar no te han ido dejando, ¿no? Pero por ejemplo casi en lo que es la puesta en valor, hablo por ejemplo en el turismo interior, en los años 90 surgieron mucho en Castilla y León el tema de las aulas arqueológicas y aulas de interpretación, que luego Castilla-La Mancha ha sido un poquito muy tardío en ese aspecto y ha sido casi a mediados de los 2000 cuando ha empezado a hacer los parques arqueológicos. Siempre en base a que allí, claro, tú por ejemplo, hablo de este tema porque yo me acuerdo cuando se inició allí, al final lo que se decidió es que tú enseñabas un yacimiento, pero al final no enseñabas la excavación, pero la gente no tenía casi contacto directo con esa excavación. Claro, había cierta distancia entre el fenómeno turístico se interpretaba y el externamente recurso. para que así el visitante no estropee mucho el espacio. Como por ejemplo ha pasado ahora en las cuevas de Altamira. Exacto, Altamira es el ejemplo, se ha hecho una neocueva. ¿Por qué? Porque al final lo que estábamos es que vamos a perder algo que es patrimonio de la humanidad. Solamente se deja acceso a grupos muy determinados, a grupos de investigación, a grupos o porque tengas una necesidad, pero el público en general, porque es que queremos ser cuidadosos, pero no lo somos, claro, tiene ese otro espacio. Es otra manera también de jugar, ¿no? Una catedral, una iglesia, nos cobran por entrar, cuando te dicen, es que ¿por qué me cobran por entrar en esta iglesia? Para el mantenimiento, para cubrir conservación, el desgaste, para mantener un servicio. Y también para hacer limitación de personas. Sí. Porque tú si vas a entrar es porque realmente te interesa entrar en ese espacio y lo quieres conocer de verdad. Y probablemente igualmente habrías hecho una donación, simplemente porque al querer entrar y tener un cierto interés, estarías dispuesto a... ¿verdad? Claro, cuando tú tienes interés a algo, cuando quieres consumir algo, no te importa hacer gastar. Ese es el turista de calidad. Es que dice, yo quiero conocer de verdad y apuesto por esto. Y quiero aportar mi granito de arena en la preservación de este elemento, ¿verdad? Pero la gratuidad lo que provoca es que no sea nada sostenible. Creo que especialmente a finales del siglo XX el evento de la gratuidad ha provocado la desvalorización, infravalorar ciertos recursos. Sí. Al dar por hecho que eso está ahí y que se va a cuidar, hemos cometido muchos errores a lo largo de muchos años. Bueno, en el caso de Pedro Muñoz, nosotros tenemos la suerte de que nuestro equipo de gobierno sí que quiere apostar por una visión sostenible, de que perdure en el tiempo, de que los recursos se mantengan en un estado óptimo, pero no en todos los destinos es así. En muchos destinos, como comentábamos en el momento de masas, se ha tomado por vamos a construir, vamos a hacer un montón, que venga todo el mundo posible y luego ya veremos. Y eso ha provocado que en la actualidad la mayoría de estos destinos tengan que estar haciendo planificación a la inversa. ¿Cómo reducimos el turismo? ¿Cómo mejoramos la calidad del turismo? ¿Y qué soluciones podemos encontrar? Ruidera es un problema. Ahora tenemos Ruidera, que es el ejemplo, ¿no? Ruidera se permitió construir en la laguna, en las lagunas se permitió mucha, y ahora están teniendo un problema. Es que quizá los espacios naturales es el que mayor problema tienen a la hora de la sostenibilidad, ¿no? Que es la palabra mágica. Y claro, eso de base, Ruidera, hay que entender que no podemos ir más a Ruidera. Hay que entenderlo, pero no lo entendemos porque nos han acostumbrado a que era normal. Sí, no, pero nos han acostumbrado a que era normal. Entonces a lo mejor nos tienen que haber educado desde pequeños a que es que es importante la educación desde pequeño, ¿sabes? El conocimiento desde que eres pequeño. ¿Por qué? Porque ya tú cuando vas creciendo lo vas a entender, lo asumes, y entonces dices, bueno, mira, si tengo que esperar, en vez de ir este fin de semana no puedo, tengo que ir la semana y me tengo que molestar en llamar, reservar para poder entrar, bueno, pues ya lo hago. Además de niños, tú bien lo sabes que eres madre,
somos muchísimo más curiosos y analíticos que muchas veces cuando llegamos a adultos. Sí. Nos preguntamos mucho más el porqué de las cosas, por qué tenemos se preguntan todos. por qué nos hacen de otra manera. Sobre todo en la edad de 4 o 5 años el por qué nos encanta. Sí, el por qué esto y por qué lo otro, pues esa curiosidad, si tú empiezas ya a plantar la semilla, pues mira, esto hay que cuidarlo de esta manera, pam, 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 se va a asimilar y se va a ver normal. Por eso también es muy importante por parte de los centros museísticos el tema de la educación, de la divulgación a los niños. Aplicar también educación ambiental, educación cultural, que haya acceso a valorar estos elementos. Siempre, además que casi todos los museos tienen su área educativa para niños, siempre. Eso es básico. ¿Por qué? Porque es importante. Porque claro, es que esos niños es el futuro, somos el futuro o el próximo, el que va a estudiar algo, el que va a promocionarlo, entonces, a venderlo. Entonces. Un concepto metafórico que te gusta mucho a ti, que has nombrado varias veces en el podcast, son las semillas del futuro. Sí. Si plantas buenas semillas tendrás un buen bosque, si no cuidas de las semillas tendrás problemas. Claro, pues esto es así. Entonces, por eso el museo hace una labor importante, parece que no, pero hacen unas labores los museos importantes a la hora de luego de plantar esas semillas. Porque a veces en el colegio eso no está. Entonces, bueno, pues siempre es como un apoyo. Por eso a mí a los niños es bueno irles a enseñar museos. Aunque no hagan un taller específico, simplemente pasear por sus salas. Aunque no entiendan lo que estén viendo, eso no, está ahí, es un pozo. Parece que no lo comprendes, pero yo tengo muy buenos recuerdos de niño de las excursiones que he hecho con el colegio. Bueno, yo de niño he asistido tanto al colegio el 18 y al maestro Juan de Ávila y al instituto. Y esas pequeñas excursiones que parece que de niño las coges un poco porque, bueno, es un día libre y es un día guay que mola y que en realidad lo de adulto tiene más peso del que parece, porque tienes ciertos recuerdos y emociones vinculadas a tu niñez, a esos eventos, y son cosas que disfrutas mucho y en realidad ahí es cuando descubres el interés por aprender de niño. Muchas veces de niño tenemos muy infravalorados los sistemas educativos o la educación en general, sobre todo en mi generación pienso que eso sería un gran problema. Y tener ese acceso a la educación y tener la comprensión de decir, bueno, es que resulta que aprender es algo útil y no, el aprender no es obligatorio, es algo que cuesta, sino que es algo que quiero hacer. Eso te puede llevar muy lejos en la vida y a mí me ha costado 24 años entenderlo. Tengo 25, es decir, lo entendí el año pasado. Pues eso es importante. Por ejemplo, aquí en Peromíos tenemos suerte, dentro de lo que cabe, porque desde los centros turísticos, los recursos que tenemos, siempre se intenta hacer algo. Además, por ejemplo, los colegios y demás, bueno, pues muchos colegios, el centro de interpretación, el Humedal, es visitable, se hace observación de aves, o sea que las semillas las vamos plantando aquí, ¿no? El Quijote Bosch también, o sea, y la harinera, o sea que intentamos hacer un poco esa labor de divulgación también a los centros escolares, a los niños, para eso, para que también sean nuestro futuro y que empiecen luego a valorar nuestros espacios, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Con esta reflexión acerca del futuro nos despedimos del podcast una vez más. Turistéalo, disponible en YouTube y en redes sociales. Sacaremos una serie de contenido para promocionar este evento y que la mayor parte de los ciudadanos puedan alcanzar este contenido y conocimiento. Muchísimas gracias por venir. Pues a ti por invitarme. Muchísimas gracias por el regalo de esta semana. Tenemos el pase de Cercatur. Y nos veremos la próxima semana en el Día Internacional del Docente y de James Bond. Y hasta luego. Adiós.